Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes como cada martes con su programa, nuestro programa Diálogos. Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, y que lo que busca, como siempre lo mencionamos y lo reiteramos, es introducir en agenda la importancia de la diversidad cultural, los temas vinculados a interculturalidad, pueblos originarios, descolonización. Todo con vistas a alcanzar una sociedad plural, una sociedad en la cual las diversas matrices, las diversas tradiciones, los diversos enfoques dialoguen, ¿no? Haya un diálogo, una suerte de convivencia alturada, ¿no? De todas las tradiciones, matrices culturales. El día de hoy tenemos un programa dedicado, bueno, como siempre en dos bloques, ¿no? Como solemos hacerlo, vinculado a identidad y cultura aymara y identidad y territorio. Inmediatamente comenzamos la primera entrevista. Está con nosotros Elisenda Morales, a la cual le damos la bienvenida para hablar precisamente del tema de identidad. Elisenda, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación a IDECA y este espacio. Bien, quizá comenzar ya de una vez de frente hablando del tema de identidad y cultura aymara y hacerte la pregunta, la inquietud, que en los tiempos actuales son tiempos muy movidos, muy dinámicos y que traen muchas preguntas, muchas interrogantes, ¿no? Especialmente el tema de la identidad, ¿no? En esta época en la que vivimos, ¿cómo debemos entender o cuál es la importancia que tú como mujer puedes ver sobre la identidad, ¿no? Ciertamente, desde la experiencia de la escuela comunitaria de liderazgo dirigido hacia las mujeres aymaras, estamos aprendiendo cuán importante es fortalecer nuestra identidad como mujeres aymaras. En esta época, en el siglo XXI, y también en el marco de nuestro país, que es Perú, ciertamente somos un país pluricultural, intercultural, ¿no? Un país compuesto por pueblos originarios, quechuas, aymaras y de los pueblos amazónicos. Actualmente hay pocos avances con el tema de inclusión social, ¿no? A los pueblos, a las comunidades originarias. Sin embargo, consideramos que estamos en la responsabilidad de seguir cultivando y de seguir fortaleciendo nuestra identidad. Y como pueblos aymaras, existe la iniciativa, te comentaba, esta escuela comunitaria dirigida por la organización Amaguasi de la provincia de Chucuito Juli, también conjuntamente con el Instituto de Estudios de Culturas Andinas IDECA. Entonces, es un espacio que nos permite reflexionar a las mujeres aymaras quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y de qué manera vamos a contribuir al desarrollo de nuestra comunidad y también de nuestro país actualmente, ¿no? Entonces, el rol de la mujer aymara hoy en día es tan trascendental en el sentido de que desde las comunidades las mujeres aportan al desarrollo de su comunidad en el aspecto de desarrollo y crecimiento económico, también en el tema de velar y el cuidar la misma comunidad. Y en esto están presentes las tenientas gobernadoras, que actualmente se conocen, ¿no? Y también podríamos indicar que en nuestras comunidades actualmente ya se nota la presencia de cargos en presidentas de comunidades, ¿no? Particularmente en el distrito de Huacuyani hay una presidenta que dirige la comunidad como tal, ¿no? Y entonces, y es ahí donde, digamos, bueno, las mujeres vamos creciendo, en el sentido de también aportar en la toma de decisiones para el bien de nuestra comunidad. Claro, eso es importante, ¿no? Que cada vez el rol de la mujer se acrecienta, se fortalece, comparado con tiempos anteriores en los cuales realmente el rol de la mujer era bastante diferente, bastante menos valorado, ¿no? Pero entrando un poco al aspecto mencionabas hablando un poco de identidad, quizás hacer un pequeño esbozo, una pequeña descripción de cómo es la vivencia de una mujer aymara, ¿no? En esa dimensión cotidiana, pero también en esa dimensión de dirigencia, ¿no? Es interesante, ¿no? Saber cómo conviven esas dos funciones, ¿no? El hecho de ser madre, mujer y a la vez el hecho de ser lideresa.
en la vivencia de las mujeres aymaras? ¿Cómo eso se da? Ciertamente la mujer cumple un rol de cuidadora en principio del hogar, ¿no? Y también está frente en las actividades diarias que son la agricultura, la ganadería, y también de esa manera van aportando al desarrollo, al crecimiento de su hogar y también en la comunidad, ¿no? Las mujeres aymaras se dan también la oportunidad de participar en espacios como los programas, ¿no? En este caso actualmente está el programa Juntos, el programa Vaso de Leche, los comedores populares, y más también se podría observar la participación de las mujeres aymaras, de las hermanas en este caso. Ellas se dan el tiempo, ubican un espacio y un tiempo para poder compartir sus conocimientos, por ejemplo, en la artesanía, ¿no? Y entonces ellas se programan la actividad. El rol que de repente ese día le tocaba ir al ganado, de repente le tocaba ir a la chacra, organizan su tiempo en el hogar con el esposo o con la ayuda de los hijos, entonces sacan un día a la semana para poder participar en la organización que es la artesanía, o si no también si tiene, por decir, una reunión en el programa de Vaso de Leche, o si tiene también una reunión en la propia comunidad, ¿no? Anteriormente de repente no se visibilizaba la participación de la mujer. Actualmente ya se tiene un rol, se podría decir casi equitativo en la comunidad. Ella puede tomar la palabra y participar, opinar, y esta también es parte de la toma de decisiones cuando ella participa en las reuniones, ¿no? De la misma manera ahora para asistir a la escuela comunitaria, ellas de la misma manera organizan sus actividades, tanto si era en la ganadería o si de repente era la agricultura o el cuidado de su hogar. Lo dejan, digamos, el rol compartido con el esposo o con los hijos, y de esa manera ellas pues pueden venir a participar en la escuela, ¿no? Claro, en las escuelas comunitarias, ¿no? Que es importante esta propuesta que se está levantando. Pero también, bueno, haces mención un poco esa suerte de cómo se distribuye el tiempo, ¿no? Pero también mencionabas en la primera parte que ya hay mujeres autoridades, hay mujeres que cumplen funciones ya mucho más allá de que simplemente una dirigencia, como el rol de las tenientas, ¿no? En ese sentido, por ese lado, Elisenda, las tenientas, ¿cómo vienen cumpliendo su función? ¿Cuál es su dinámica? Porque también gradualmente están apareciendo más tenientas, ¿no? Eso es un dato importante. Así es, definitivamente. La cultura aymara se caracteriza por ser, digamos, tener, ver a la persona o el jaque es de dos, ¿no? El chachahuarmi. Es ahí donde ingresa el cargo de teniente gobernador, es un cargo netamente de la comunidad, es un cargo, por decirlo así, originario, que son autoridades de las comunidades que se encargan de velar y dirigir las comunidades. Entonces, desde tiempos muy ancestrales, la mujer, de repente anteriormente solo se observaba que acompañaba al varón, ¿no? Al teniente gobernador. Y también me acaba de hacer recordar, ciertamente antes también eran principios muy fuertes que solo en la comunidad las personas que ya venían a ser jaques o eran las personas que ya eran casadas podían asumir el rol de teniente gobernador. Sin embargo, si hoy por hoy hay una mujer viuda o hay una mujer madre soltera o hay una mujer soltera, también tiende a asumir ese rol de teniente gobernador, dado que en la comunidad es un rol importante o es un cargo que se tiene que pasar en la comunidad, ¿no? Y entonces hoy por hoy también las mujeres tenientas gobernadoras asumen, así como el teniente gobernador, ¿no? Por decir, si a ella le tocó ser tenienta gobernadora, asume tal cual, así como el rol del teniente gobernador dentro de la comunidad, ¿no? En el espacio de toma de decisiones por el bienestar de la comunidad. Por decir, los tenientes gobernadores más que todo están con la función de poder velar el bienestar, la integridad
también están inmersos en el tema de la resolución de conflictos que se pudiera presentar dentro de la comunidad, ya sea en el tema de terrenos, ya sea en tema de, por decir, de territorio, ¿no? Discusión de repente entre los comuneros, y ellos también están al cuidado y de las chacras o de la agricultura en este caso. Se tiende a decir allá que si cae la granizada es porque el teniente no estuvo a la expectativa, por decir, ¿no? Hay una práctica ancestral de allá que si se avecina un fenómeno climatológico como la granizada o la helada, el teniente gobernador y la tenienta tienen que estar preparados para poder, en Aymara se dice juntuchaña, ¿no? Hacer unas quemas para que no sea fuerte la helada y para cuidar de esa manera la chacra. Entonces, tal cual, de la misma manera, la tenienta gobernadora también asume esos roles, también practica esas actividades en coordinación. Ellos están siempre en coordinación con la comunidad, ¿no? Con el presidente o la presidenta de la comunidad. Y también la presidenta también, o cuando la mujer asume de presidenta, también en la toma de decisiones no es ella quien dirige de manera autoritaria, sino también en consenso de la junta directiva, que se viene a llamar allá también autoridades que existen, ¿no? Y allá las tomas de decisiones se dan dentro de la comunidad, ¿no? Y obviamente también dirigida por una mujer, por una hermana que ya se siente, digamos, con mayor libertad, con mayor... se podría decir eso, libertad, porque de repente antes no se veía bien, ¿no? En este mundo que, bueno, en esta época que ya hemos sido colonizados, se veía muy sumisa a la mujer de repente, ¿no? Ahora se puede decir que ya hay un poco más de libertad, estamos ganando esos espacios también, pero sin la finalidad de decir, oye, no, las mujeres vamos a gobernar, las mujeres vamos a mandar, no, al contrario, considero que en las comunidades se siguen practicando la equidad, ¿no? Siempre entre el chachahuarmi, ¿no? Entre el varón y la mujer. Así es importante porque lo que tú mencionas es interesante porque es esa forma democrática y de vida democrática que tienen las comunidades es verdaderamente un paradigma, ¿no? que en algunos momentos se ha olvidado, se debería retomar en cuanto a su esencia, ¿no? Esa forma de tomar las decisiones de manera colectiva y más aún con el ingrediente actual de la mujer, se da un nuevo empuje a esa vida comunitaria, ¿no? También mencionabas un poco eso de las costumbres, un poco el estilo de vida, ¿no? Y vinculándolo un poco con los jóvenes, se habla mucho de que a veces los jóvenes han abandonado la vida comunal, pero también hay jóvenes que mantienen la vida comunal, los valores, las creencias de la vida comunal y que la misma juventud recrea estos valores, ¿no? ¿Cuál es tu percepción en cuanto a esta situación, ¿no? Los jóvenes recreando la vida comunitaria, los valores, las costumbres, también es importante porque las nuevas generaciones no recrean este modo de vida, también se va perdiendo, ¿no? Pero en el caso de nuestro mundo aymara, como que existe esa recreación permanente. Definitivamente sí. Hemos sido afectados por el tema de la migración, de repente a raíz de la falta de oportunidades de trabajo. Los jóvenes tienden a migrar, pero sin embargo los jóvenes que regresan a la tierra o que de repente han decidido vivir, lo practican, ¿no? Por ejemplo, nuestra identidad se cultiva a través de las actividades culturales, como vienen a ser nuestras fiestas patronales, nuestras fiestas rituales, que son los carnavales, también, ¿no? Por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿no? Al hacer nuestra chacra siempre estamos, nuestros padres o nuestros ancestros nos han inculcado de que debemos respetar a nuestra madre tierra y antes pues de cualquier inicio de actividad tenemos que pedir permiso a la tierra, ¿no? Y entonces el hecho de estar en ese contexto, los jóvenes lo siguen practicando, ¿no? De alguna manera, lo que sí se ve, los que de repente mayor
sufren, digamos así, en el tema de, no sé si es la palabra correcta, el trastorno de identidad, son de los jóvenes que salen hacia afuera, ¿no? Entonces, es ahí donde un poco se resquebraja la identidad, dado que ya son consumidos por otros grupos sociales más dominantes, ¿no? Entonces ya una manera de pensar más diferente, de repente ya influidos por otro tipo de música, por otro tipo de vestimenta, por otro tipo de manera de pensar inclusive, ¿no? Entonces, ahí es de repente cuando regresan a la tierra, lo ven como que ya no es mi espacio, yo no me identifico, ya no hablo el idioma, es más, siento vergüenza de mi idioma, ¿no? Entonces, es ahí donde sucede ese resquebrajamiento, por decir, de la identidad, ¿no? Pero lo bueno es que, como usted lo decía, de que en las comunidades está presente a diario nuestras costumbres, nuestras tradiciones que hacen que seamos una cultura, ¿no? Y esos elementos son parte de nuestra identidad cultural. Así. En la parte final, Elisenda, un poco hablar un poco de la experiencia de las escuelas comunitarias, ¿no? Esta propuesta interesante que se está desarrollando. Ciertamente esta escuela tiene la finalidad de poder formar, por decir, que nosotros desde las comunidades aymaras nos empoderemos con respecto a nuestra identidad cultural, nos reconozcamos quiénes somos y de qué manera vamos a contribuir al desarrollo de nuestro país. Y lo otro es también que desde nuestras comunidades salgan los líderes y también no solo queden como líderes, sino también posteriormente puedan llegar a ser autoridades y estar en los espacios de toma de decisiones y que sean nuestras autoridades conscientes de quiénes somos los aymaras y de qué manera debería de aplicarse las políticas de desarrollo para un país pluricultural como el nuestro, ¿no? ¿Cuándo es que fracasan o cómo es que ahora estamos viendo un país siendo tan pluricultural, tenemos tan solo una constitución política que está, es más, se podría decir, copiada de repente de otro modelo de democracia o de gobierno, ¿no? Sin embargo, ahí no hay, digamos, iniciativas propias desde las comunidades, ¿no? La cultura aymara tenía sus propios valores, sus principios, ¿no? Como es el Aini, el Aminca. Esos valores se tendrían que llegar a incluir para poder optar por un modelo de desarrollo adecuado para nuestro país y para nuestras comunidades, ¿no? Así es. En realidad, sí, esto es esa visión hacia futuro, ¿no? En la cual debemos estar todos inmersos, ¿no? De esa nueva forma de sociedad en la cual se incorporen los valores de nuestra cultura. Bueno, el tiempo es tirano, Elisenda, te agradecemos tu participación y bueno, no será la primera vez, ¿no? Seguiremos conversando porque hay esta relación con las escuelas comunitarias para seguir charlando sobre el tema de identidad y cultura aymara. Elisenda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Así es. Bueno, entonces concluimos nuestra primera entrevista. Como yo les mencionaba, el programa de hoy vinculado al tema identidad y cultura, identidad y territorio. Estamos charlando de estos temas desde una perspectiva de mujer, porque la siguiente entrevista también es una entrevista con Diana Flores sobre este mismo tema de hablar un poco de identidad y territorio desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? La perspectiva en la que muchos debemos ya comenzar a valorar, ¿no? Y superar esas formas de masculinidad que han hecho tanto daño, ¿no? Y que deberíamos revertir. Hacemos una pausa comercial y seguimos con ustedes. Somos mujeres y seguidores, tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho. Rescatan munaptjan aka cultura aymara. Palawijan qilqawisa palawisa iskat wawanakat pach utjañapaj inicialat qaltañapa hasta escuela, colegio. La Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa, a partir de la creación de la escuela comunitaria Cuyacanacana Sartahuipa, el caminar de las mujeres, y siempre pensando a partir de la comunidad, tiene el objetivo de fortalecer los derechos colectivos de todas las mujeres,
para hacer incidencia en la construcción de las políticas públicas interculturales en todos los distritos de la provincia de Chucuito Juli. Tenemos las mismas oportunidades. Si tú puedes, yo también puedo. Si ustedes pueden, yo también puedo. Todos podemos. Este invito ahora directo a autoridad Macaro, Ujamarake, dirigentes, tanto leche de vaso, Panagaste, Utaparaquispa. Yaqa organización anakampi participa apanyama humanaga. Aka kursunaka apashkanaka valisumanaka yatak awinak uthani unanchawinaka hayukanaka participa apanyama compañeras del campo Ujamarake pampata marcata takpachani ukaro participa ayazaknaya invita apjalixma taqachi mahampi participa ani compañeras. Hayaya Bartolina Sisa, Hayaya Cuyacas, Hayaya Mujer Aymara, Hayaya provincia de Chucuito Juli. Con el objetivo de propiciar diálogos abiertos, interpelativos y profundos a partir del acercamiento del feminismo descolonial al pensamiento andino, incidiendo en sus genealogías y aportes al tiempo actual. Primer coloquio de pensamiento andino y feminismo descolonial, en sus ejes temáticos. Pensamiento andino, complementariedad y ontologías relacionales. Feminismo descolonial, genealogías, conceptos y contribuciones prácticas. Nuevos aportes metodológicos para una construcción situada de saberes desde América Latina. Producción cultural, espiritualidad y modelos de resistencia. Días 22 y 23 de junio, auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UNAPULU. El evento contará con la participación de Carmen Cariño Trujillo, de Glefas México, y Yuderquis Espinosa Miñoso, de Glefas Bogotá. Mayores informes, diplomado de pensamiento andino y femdes@gmail.com. Organizan Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. Nuevamente con ustedes, luego de la pausa comercial. Y como les conversando un poco desde la perspectiva de la mujer, temas vinculados a identidad, cultura, identidad y territorio. Más la parte de territorio, ¿no? Más las que tiene que ver incluso con conflictos sociales, ¿no? Aunque algunas veces se dice conflictos sociales o socioambientales cuando en realidad son conflictos territoriales, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar con Diana Flores, ella es activista y vamos a charlar de este interesante tema. Diana, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio para conversar de una de las dimensiones, creo yo, más importantes en el momento en que hablamos de la defensa del territorio, ¿no? Está presente en los periódicos, en los titulares, en las discusiones a veces académicas, la fuerte o la intensidad de los conflictos socioambientales en nuestro país, pero a veces está invisibilizado la afectación particular que tiene con las mujeres, y no solamente en el tema económico, sino en el acceso a derechos, en el tema de la identidad, por ejemplo, cómo está limitando que muchas mujeres rurales puedan salir adelante en contextos de conflictos extractivos, ¿no? Ya has hecho la introducción y creo que nos podemos estacionar ahí, ¿no? O sea, en contextos de extractivismo, en un Estado neoliberal que propicia el extractivismo y que de alguna manera existe un sentido común de que sin extractivismo no hay desarrollo, ¿no? Y todo ello. Y bien indicas que esto afecta, hay una afectación directa a la dimensión de mujer, ¿no? A la identidad de la mujer, al trabajo de la mujer, porque al final de cuentas cuando hay este tipo de conflictos, muchas veces es la mujer la que realmente está en el territorio, ¿no? Y el hombre es el que sale un poco, no solo en términos políticos, sino también en términos laborales, y es la mujer la que siempre se mantiene en el territorio, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero que habría que mencionar es que cuando nos estamos refiriendo a conflictos socioambientales o conflictos territoriales, estamos hablando de que en nuestro país tenemos una economía altamente dependiente del ingreso por la presencia de extractivas, ya sean actividades petroleras o mineras, ¿no? En principio ese es el escenario. Y en ese contexto extractivo, que está muy marcado por una relación poco horizontal entre las empresas, entre el Estado y las comunidades,
Si ya nosotros creo que ya reconocemos, ya somos un poco más conscientes en la región de que los pueblos indígenas, que las comunidades indígenas están en una situación de desventaja para la defensa de sus derechos frente a esta gran oleada extractivista, como podríamos decirle, las mujeres están en doble y hasta triple desventaja, porque las mujeres en el contexto rural y en contextos extractivos son, uno, mujeres, ya sufren todo lo que implica el machismo, ¿no?, que se expresa en distintas dimensiones, tanto en el ámbito rural y urbano, sufren el tema de ser indígenas, por un segundo lado, y en un tercer momento de ser rurales, claro, porque no son indígenas como en otros países asentados en grandes ciudades con grandes poderes económicos, sino son indígenas que, o somos poblaciones en realidad indígenas que traemos pues en nuestras espaldas todo el peso del colonialismo y de un periodo republicano, ahora que se acerca el bicentenario, que no necesariamente ha representado un momento de liberación y emancipación para muchos de nuestros pueblos, ¿no? Habrá significado un avance en algunas cosas, pero en muchas otras ha significado un gran peso. Y refiriéndome específicamente a lo que tú mencionas, sí, las mujeres son el grupo, digamos, más vulnerado en situación de mayor situación de violencia en contextos extractivos. En principio, las mujeres tienen una relación más complicada con la actividad minera, porque los puestos laborales que se pueden generar, digamos, los ingresos económicos que pueden generar en contextos mineros suelen acceder los varones, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando llega una actividad minera a un territorio y la cantidad de gente que viene suele ser mayoritariamente varón y suele venir acompañada de actividades relacionadas al, bueno, el aumento del ingreso también influye en eso, pues que exista mucha más cantidad de bares, de discotecas o de actividades relacionadas al alcohol. Y también, por lo tanto, mayor exposición de mujeres a sufrir de agresiones sexuales de esa parte, ¿no? O sea, ahí no podría reportar en este momento, pero creo que es ampliamente conocido que con territorios mineros la cantidad de violaciones o de agresiones sexuales hacia las mujeres aumenta. Y de trata de personas, ¿no? Y de trata de personas, que creo que lo conocemos, ¿no? Obviamente estamos hablando también del tema de la minería formal y las grandes industrias, pero también de la minería informal, donde evidentemente la trata de personas está comúnmente relacionada. Y por otro lado, las mujeres son las que suelen mantenerse en los territorios y que cuando el territorio es afectado ambientalmente suelen ser las primeras en sufrir las consecuencias, ¿no? O sea, si el territorio se contamina, el varón suele tener estructuralmente mayores oportunidades de salir a trabajar a la ciudad o buscar otras fuentes de ingreso. En cambio, las mujeres suelen tener, por un machismo estructural, por una desventaja estructural, menos oportunidades de acceder a puestos de trabajo en las ciudades, ¿no? Además, normalmente las mujeres están a cargo de labores de cuidados domésticos de los padres, de los hijos, o, otra vez, en contextos donde ya se produjo la contaminación en el territorio o la afectación, y quedan personas enfermas, ¿quiénes se suelen hacer cargos? ¿A quiénes se le encarga el cuidado de las personas enfermas en estos territorios? A las mujeres. A las mujeres. Entonces, eso por un lado, ¿no? En el principio. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que no es casualidad, creo yo, de que en muchas culturas originarias a la tierra, a la naturaleza, nos hayamos referido normalmente a la tierra de forma femenina y que relacionemos la naturaleza como mujer, ¿no? De hecho, para muchos de nosotros, como aymaras, como quechuas, la naturaleza, la Pachamama es ella, ¿no? Una gran madre que nos provee, digamos, de cariño, y su cariño se expresa en productos, se expresa en recursos, se expresa en un buen clima, se expresa en condiciones para nacer la vida, ¿no? Y creo que tampoco es casualidad que en estos contextos en donde las mujeres, donde la naturaleza se la significa como mujer y donde las mujeres cumplen un rol tan importante para conservar las semillas en el ámbito rural, un rol tan importante para cuidar los conocimientos ancestrales y la sabiduría ancestral, paréntesis importante, la mayor parte de las, por ejemplo, de la conservación del idioma depende principalmente de las mujeres en el campo, ¿no? Son las que mayor mantienen el idioma originario. Sea justo en esta época en que tanto se violenta ese territorio, ¿no? Y se lo violente de una forma tan poco armónica. Ahí podríamos tener una discusión amplia sobre cómo relacionarnos con los territorios, ¿no? De una forma armónica o de una forma más violenta, ¿no? Creo que es ampliamente reconocido que nuestra relación con los territorios, con la naturaleza, es ampliamente violenta, ¿no? ¿Y qué me haces pensar que esa violencia extractivista es una violencia extractivista patriarcal también? Efectivamente, porque es una relación en donde tú quieres dominar la naturaleza, y la idea de dominación, de considerar que el otro es inferior y por lo tanto tiene que adaptarse a tus necesidades, es bastante compatible con el machismo y con el patriarcado, ¿no? No es casualidad que ambas ideas estén relacionadas.
Y me parece que también otro dato resaltante que justo ahora conversábamos antes de empezar la entrevista, yo sé que son muchos datos a la vez, podemos profundizar en alguno, que justo en el libro de Rocío Silva Santiesteban sobre territorio, sobre mujeres que sacaron hace poco, digamos en colaboración con muchas mujeres indígenas y líderes indígenas a nivel nacional, un dato que me parecía totalmente relevante y de verdad así revelador, es que aunque las mujeres son las que conservan las semillas, aunque ya hemos reconocido que las mujeres son las que suelen tener una relación de dependencia mayor con la chacra, con el campo, con el territorio, las mujeres todavía mantienen un porcentaje muy bajo de propiedad sobre la tierra. O sea, en términos económicos, en términos de seguridad jurídica, las mujeres no son reconocidas en ese rol por el Estado. Puede ser que haya habido avances en las comunidades para cambiar algunos estatutos, para reconocer que las mujeres tengan voz en las asambleas que antes no las tenían. En fin, además es muy complejo el escenario rural y el escenario de los pueblos indígenas, pero jurídicamente, políticamente, todavía el rol de la mujer es poco reconocido y eso se ha dicho desde el censo agrario, ¿no? Ahí se reconoce, por ejemplo, que solo el 21% de la propiedad de la tierra y de los territorios campesinos está a cargo de las mujeres. A pesar que, otra vez, creo que es ampliamente reconocido que las mujeres suelen ocupar un rol predominante, más aún en estos contextos en que los varones suelen ser los que salen de las comunidades por otras oportunidades laborales y de estudio. Y ahí hay una contradicción, ¿no? O sea, hay una mayor vinculación con la tierra, con el territorio, pero hay una menor propiedad, ¿no? O sea, y ahí se notan esas relaciones de poder asimétricas, ¿no? En la cual el varón se impone y independientemente de que sea, digamos, nuestra cultura andina, pero también tiene esos rasgos, ¿no? de dominio sobre la naturaleza y dominio sobre la mujer. Pero también mencionaste este texto que hemos estado revisando un poco, el de Rocío Silva, el hecho de que también en términos de consulta previa, en términos de relación con las grandes empresas extractivas, también la mujer, como que el diseño está hecho, y había una expresión que usaba Rocío Silva, para desfeminizar esta parte política de la relación con las grandes empresas, ¿no? O sea, son los varones y existe un esquema patriarcal, masculinocéntrico, de relación incluso y de enfrentamiento de este problema, ¿no? Efectivamente, empezando por eso, por el tema de la propiedad, por ejemplo, si es que la propiedad está a nombre del varón, de la familia, digamos, o a veces del padre, o a veces cuando fallece el esposo no le dan la propiedad a la hermana mujer, y es él el que decide. Cuando hay una relación de negociación con la empresa extractiva, ¿quién va a ir a negociar directamente? Claro, los varones. Muy probablemente los varones. Y a mí me parecía, y eso por el lado formal, pero por el lado informal me parecía bien valioso el testimonio de Teresita Antazú, si no me equivoco, justo en el libro de Rocío, que ella decía, no, era el testimonio de Máxima, que decía, no, claro, tradicionalmente, otra vez, estructuralmente, no se trata de culpar a los varones ni creer que los varones son malos, estamos hablando del rol que en la sociedad suelen cumplir, y más en contextos machistas. Las empresas extractivas utilizan una estrategia muy común de convencer a los varones a través del alcohol, de invitarlo a un burdel, de invitarlo a algunas actividades a las que, digamos, en el ámbito tradicional rural tal vez no tendría acceso, ¿no? Y en grandes proporciones, y apelando mucho a la autoestima del varón, ¿no? De tú eres el macho, tú decides, tú puedes decidir por el desarrollo, tú significas progreso, lo demás es atraso. Con estos argumentos, digamos, en la parte más coloquial e informal, muchas veces que se convence a los varones, ¿no? Tiene gran valor, ¿no? O sea, claro, es una cosa un poco de cotidianidad, de vida cotidiana, pero tiene gran peso, ¿no? Claro, porque es lo que antecede a las reuniones ya de participación o a los procesos de consulta previa, que son muy recientes además, ¿no? Y pareciera ser que, digamos, la República, ¿no? Bueno, como que determinadas formas coloniales todavía se mantienen, ¿no? En esta suerte de machismo estructural, ¿no? Que afecta a la relación de las familias y de la mujer en particular en esos contextos de extractivismo. Una compañera de Espinar, si no me equivoco, de Chumivilcas, me decía, claro, a las mujeres no nos van a convencer así, ¿no? Prefieren negociar con varones porque pueden apelar a muchas cosas machistas para conseguir sus objetivos. Aparte que, digamos, desde el punto de vista de una sociedad patriarcal, el varón es mucho más débil a la hora de tomar decisiones de ese tipo, ¿no?
la mujer todavía mantiene determinados valores, determinados principios vinculados a la defensa del territorio, a la defensa de la familia, del entorno, etcétera, y el hombre es más quebrable, ¿no? Bueno, porque históricamente también, claro, otra vez no se trata de no es pensar... que sean personas en particular, ¿no? Es un asunto de estructura. Pero es importante señalar que no se trata de que moralista o naturalmente la mujer sea más inquebrantable, sino reconocer que históricamente es más dependiente la mujer del territorio que el varón. Exacto. Directa, entonces, es una relación económica en realidad. Es una relación económica, pero también afectiva y de identidad, ¿no? Es más posible que un varón pueda recrear su identidad, su orgullo, su sentimiento por fuera de la comunidad que una mujer. Porque las oportunidades que se le ha ofrecido a un varón por fuera de la comunidad son mayores, en cambio para las mujeres son menores. Entonces, eso al mismo tiempo significa mucha fortaleza para las lideresas indígenas y campesinas, ¿no? Porque reconocen ese valor con la tierra. Tal vez estas condiciones de injusticia han permitido que ellas sean más conscientes de la importancia del territorio y de la valoración que tenemos distinta de la naturaleza, los pueblos originarios o quienes descendemos de ellos, ¿no? Así es. Bueno, en realidad se trata de una problemática bastante compleja. Bueno, le hemos dado una pincelada, hemos dado unas pinceladas así generales, o las has dado, pero una última pregunta, un poco para cerrar esta entrevista. Desafíos, compromisos hacia el futuro, ¿qué hacer ante esta relación especial, ¿no? Que se da en contextos de extractivismo, ¿no? En la cual la mujer hay esa paradoja, ¿no? De que hay una vinculación más fuerte con el territorio, pero a la vez, en términos de la discusión política, está más alejada. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero reconocer que todas las políticas públicas que querramos impulsar para reconocer el lugar de la agricultura y la agricultura campesina en particular, de soberanía alimentaria, de consulta previa, de derechos territoriales, tienen que pasar como una mirada de género. Y evidentemente no como tampoco una mirada de género urbana, sino pensar y trabajar con las organizaciones de mujeres indígenas y campesinas que están fuertemente organizadas, con dificultades, pero están organizadas, para reconocer cuáles son las necesidades particulares de los grupos femeninos en contextos extractivos y visibilizar la afectación particular que se tiene. Quisiera resaltar en un contexto donde tenemos debates de género muy complicados que no se trata de darle un privilegio, se trata más bien de un tema de equidad, de reconocer una afectación doble o triple que tiene la mujer para que esté en mejores condiciones de negociación dentro de la familia y especialmente en el espacio asambleario y político y en la sociedad tengamos reconocer. Si no reconocemos esta especificidad de afectación contra las mujeres, no vamos a poder tener políticas públicas que respondan a este problema. Eso por un lado. Y luego a nivel de sociedad creo que nos toca reflexionar, ¿no? O sea, darnos cuenta de ponernos a pensar. Bueno, en Puno creo que tenemos mayores posibilidades porque la mayoría provenimos de pueblos indígenas o todavía tenemos una parcela, y ponernos a reflexionar, a interpelarnos, a preguntarnos cuál es el rol que las mujeres han ocupado históricamente en estos contextos, ¿no? Porque hay muy pocos estudios, Elan. La verdad es que hay muy pocos estudios que valoren el aporte económico de las mujeres campesinas, que valoren el aporte, por ejemplo, en la conservación del idioma de las mujeres de Puno en determinados contextos, o en la recreación de la espiritualidad, o en cómo convertir las tradiciones en algún proceso de renovación permanente en lugar de un proceso de estancamiento. Entonces yo creo que a nosotros como ciudadanos y ciudadanas de Puno, puneños y puneñas, originarios, nos toca reflexionar y preguntarnos ¿qué ha hecho tradicionalmente nuestra abuela? ¿Qué ha hecho tradicionalmente nuestra hermana? ¿Qué ha hecho tradicionalmente nuestra mamá como aporte para conservar y al mismo tiempo recrear nuestras tradiciones? Y tal vez por ahí esté un poco el sendero y la pista de cómo valorar el trabajo de las mujeres en el campo. Así es. Muy cierto lo que acabas de decir, ¿no? Todos esos desafíos que realmente a los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Bien, Diana, no va a ser la primera vez, tenemos que seguir conversando de estos temas vinculados a temas de género, temas vinculados al activismo en temas de territorio, de género, que son verdaderamente importantes y a los cuales IDECA siempre está también apostando y apuntando. Muchas gracias, Diana. Gracias, Elan, y que sigamos en estas. Así es. Bien, entonces hemos conversado en este segundo espacio vinculado a identidad, territorio, perspectiva de mujer, esa idea, ¿no? De la perspectiva de género desde el mundo rural, ¿no? Que a veces no se toma en cuenta y como bien decía Diana, hay muy poca investigación, muy poco estudio. Bien, hacemos una pausa comercial y retornamos con la última parte del programa. Nos vemos.
Bien, y en la última parte del programa tenemos un trabajo de producción que ha hecho nuestro equipo de comunicaciones, que es una entrevista en realidad a Miguel Valdivia sobre el conflicto socioambiental, o como se debe decir, ecoterritorial, ¿no?, en Ocubiri. Así es que los invitamos a que veamos este trabajo de producción, esta entrevista a Miguel Valdivia. Va inmediatamente la entrevista. ¿De qué estamos hablando cuando tocamos este tema de Arasi y el conflicto social? A ver, sí, primero hay que decir que me parece, nos situamos en el distrito de Ocubiri, ¿ya? La empresa minera está en Ocubiri, tanto en Ocubiri y la afectación es, o el problema es Ocubiri y Vila además, pero bueno, Arasi entra el 2007 a Ocubiri, ¿ya? Luego, después de 3 años, el tema de operación pasa a Aruntani, pero es lo mismo. Entonces estamos hablando desde 2007 que está esta empresa minera hasta la actualidad, ¿no? Y entonces el tema es que hay una contaminación fehaciente, hay una contaminación comprobada y aprobada, ¿ya? Y eso ha sido una lucha constante desde el 2009-11 que ya se ven los impactos. En estos 10 años el impacto ambiental producido por esta empresa minera Aruntani, hay que decir con nombre propio, es catastrófico, es preocupante, y el Estado, ¿ya?, pareciera que muchas veces ha estado sometida a esta empresa minera y ahora está tomando otro tipo de actitud, ¿no? Y yo debo decir que no solamente hemos luchado contra la empresa minera Aruntani Arasi, sino también es una lucha constante contra el Estado mismo, ¿ya? Y se los he dicho a ellos y se los he expresado también tanto a los viceministros de Energía y Minas, o bueno, al viceministro de Minas y al viceministro también del Ambiente, tanto en la PCM. Miren, solo para mostrar rápidamente, hemos luchado contra el Estado, cuando digo contra OEFA. OEFA es una institución que pertenece o está adscrita al Ministerio del Ambiente, ¿ya? Voy a mostrar solo una muestra, un informe 258 del 2015. Este es un informe nacional, ¿ya? Es un informe nacional de la directora de evaluación de ese entonces, Juliana Becerra, ¿ya? Y entonces se trata sobre la solicitud realizada por la Municipalidad de la ciudad de Ocubiri desde 2015, cuando inicia la gestión el alcalde Cosme Carigüey-Nacho, ¿verdad? Entonces, eso sobre el tema de si hay presencia de metales pesados. Miren, voy en conclusiones y quiero resaltar este tema, informe 258, conclusiones. El río Ocubiri presentó elevadas concentraciones de arsénico, mercurio y plomo en sedimentos. Es decir, tenemos, reconoce OEFA que hay arsénico, mercurio, plomo, y más adelante va a reconocer que hay manganeso, etc. Condiciones que, de acuerdo a la información revisada, podrían estar principalmente relacionadas a la presunta existencia de actividades de pequeña minería o minería artesanal desarrolladas en la parte alta de la microcuenca. Bien gracioso, engañoso, tendencioso, mentiroso, y favorecía, obviamente, a la empresa minera Aruntani, porque lo que decía el informe de OEFA es que había presencia de metales pesados, ¿ya? Pasaban los ECAS y los LMP, pero eso se debía a la presencia de una minería artesanal, la cual en Ocubiri no existe, ¿ya? Entonces, estos informes nacionales, mentirosos, tendenciosos y engañosos, estaba a favor de esta empresa minera. ¿Por qué ocurre eso de parte de una empresa estatal? O sea, mira, es sorprenderte cómo una institución, OEFA, el organismo evaluador de fiscalización ambiental a nivel de todo el país, pueda dar este tipo de informes, ¿ya? Y entonces, como te decía, Julio, no solamente es la pelea contra Aruntani, no solamente ha sido contra Aruntani, sino ha sido contra OEFA que se prestaba con estos informes a que la empresa minera diga, yo no contamino, ¿ya? Entonces, claramente y nítidamente
el apoyo a esta empresa minera desde el Estado estaba dado por OEFA, apañado por OEFA, y en contra de la población, y en contra también del Estado. Entonces, en resumen, hemos podido decir que esta institución, OEFA, el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Estaba a favor de esta empresa minera llamada Aruntani. Porque, lógico, o sea, al decir que había solo minería artesanal y pequeña minería, sacaba de lado a la empresa minera Aruntani. Yo debo decir que en Ocubiri hay Aruntani y Simsa, ¿ya? Simsa es mediana minería y Aruntani es una gran minería. ¿Y no hay actividad de minería informal o claro, artesanal? No hay. Tú lo has dicho, no hay. La gente ha reconocido que no hay. El Estado mismo ha reconocido que no hay. Entonces, no solamente hemos luchado contra la empresa minera, hemos luchado también contra OEFA, contra ANA, que ANA en sus informes ha hecho que la contaminación es antropogénica, es decir, que el hombre contamina, la naturaleza es la contaminación es producto de la naturaleza, y entonces esos informes nunca se han ajustado a la verdad, ¿no? Entonces eso, digamos, ha hecho que nosotros nos enmarquemos en esta lucha contra no solamente contra la empresa minera Aruntani, sino contra el Estado, ¿no? Ahora, indicabas de que hay una mesa de diálogo, una mesa que se ha instalado en Lampa. ¿Cuáles, digamos, los avances del trabajo de esta mesa de diálogo? Bueno, Julio, se instala la mesa sobre el tema concretamente ambiental. El tema ambiental para nosotros de Ocubiri y Vilavila no es negociable. Es un tema que tiene que asumir la empresa minera Aruntani, ¿ya? Y tiene que asumir también el Estado, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, al ver que no es negociable, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos hecho en la mesa? Había este informe 258, hemos desbaratado este informe desde una posición técnica, ¿ya? Y también desde la población. Pero entonces, en esta mesa, OEFA hace dos tipos de informes, ¿ya? Uno, un informe 100 que dice que el informe 258 son situaciones imprecisas, ¿ya? Entonces, en términos cristianos está reconociendo que se equivocaron. Pero bueno, para el Estado es fácil equivocarse, ¿ya? Mira, y hablan a nombre del viceministro del Ambiente, hablan a nombre del ministro del Ambiente y finalmente del presidente de la República, ¿verdad? Son los funcionarios que hablan por estos documentos. Miren, hay un informe 100 y hay un informe 054, que este informe 054 tiene más de 1000 hojas. Más de 1000 hojas que se han pasado, según ellos, haciendo un estudio más de 6 meses, ¿ya? Y entonces, en este informe 054 uno lo lee, yo he traído solo un extracto como conclusiones, solo habla que hay presencia de metales pesados, manganeso, mercurio, plomo, ¿verdad? Hablan sobre su paz de lixiviación, sobre sus botaderos de Aruntani, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, mi estimado Julio? Nunca concluyen quién contamina en este informe 054. Más de 1000 hojas. Nunca concluyen quién contamina. Pero sí se evidencia la contaminación. Exacto. O sea, dicen que sí hay metales pesados que provienen de los botaderos de Jessica, de la operación de Aruntani. Pero nunca dice que es Aruntani. En más de 1000 hojas. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros hemos dicho, oye, ya pues no te pases, 3 años no puedes decir que es la causalidad. En la mesa de desarrollo siempre hemos dicho, oye, indíquenos la causalidad, es decir, quién contamina, ¿ya? Y ellos sacan, y acá lo tengo, mira, es el informe 077 del 2017, el 054 también de mayo de 2017, y este es de agosto del 2017, ¿ya? Y este informe nos entrega en enero, 26 de enero del 2018. Es decir, lo llaman ellos informe complementario a este informe 054 de 1000 hojas. ¿Qué es lo que dice este informe? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Acá lo tengo.
¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Concreto, ¿verdad? Como en 1000 hojas no pudieron decir quién contamina, en este informe complementario, que para mí es un fe de ratas, muchas veces dije que era una fe de ratas porque engañaba, ¿ya? Un informe de 1000 hojas termina siendo complementario con, tú verás, unas 25 hojas. ¿Qué es lo que dice? Dice, en los párrafos número 1011 y 1024, en el informe dice, en su informe 054, dicho incremento está asociado a las actividades mineras existentes en la zona. O sea, informe 100 no dice quién contamina, pero sí hay metales pesados. Informe 054, 2017 dice que hay metales pesados, ¿ya? Y más de 1000 hojas y no dice quién contamina. Informe 077 de 25 hojas, que lo llaman complementaria, dice, debe decir dicho incremento, o sea, de los metales pesados, está asociado a las actividades mineras desarrolladas por la unidad minera Arasi, operada por Arutani SAC. Entonces, nos hemos pasado más de 3 años para que un informe complementario, OEFA, que nos han entregado en enero de 2018, finalmente digan la casualidad. ¿Y saben por qué dicen la casualidad? Porque nosotros, desde la Municipalidad Distrital de Ocubiri, hemos hecho lo siguiente. Hemos contratado a un experto ambientalista, el doctor Jorge Argota, y hemos hecho los muestreos en los puntos donde tiene OEFA y Aruntani, y hemos hecho la muestra y hemos llevado al mismo laboratorio donde lleva OEFA y donde lleva Aruntani. Entonces ya no tenían otra escapatoria. Y además los informes de OEFA hemos demostrado y hemos desbaratado que es mentira, engañoso, tendencioso y además es plagio. Eso hemos demostrado OEFA y finalmente con este informe complementario han tenido que reconocer el tema de causalidad. Entonces en la mesa de desarrollo siempre hemos buscado en el tema de causalidad. ¿Quién contamina? ¿Ya? Ahora, ¿ya? Tenemos, digamos, en términos policíacos, una vez OEFA puso un ejemplo sobre temas policíacos. Dijo que OEFA era como la policía que investigaba, ¿ya? Buscaba el arma, ¿ya? Y buscaba al asesino. Hoy día OEFA, ¿ya? Entonces es el que investigaba a favor del asesino y en contra de la víctima. Y entonces ahora sí tenemos el arma, ¿ya? El arma es que hay este informe que ha reconocido OEFA, un informe complementario 077, y ya tenemos al asesino en términos, digamos, policíacos y un poco parafraseando lo que dice OEFA. Como ejemplo, tenemos al asesino ambiental que es Aruntani y Arasi. Lo último que ha salido es una disposición de UEFA para que la empresa cierre un tajo y un vertedero. ¿Será efectiva esta disposición de la UEFA? Primero, lo que yo debo decir es que no nos ha llegado la resolución. Ya. O sea, hablando en cuestión formal, no es la resolución. Se dice que es una resolución 033, dictaminada por UEFA. Y lo que hemos escuchado a un funcionario de UEFA decir que han cerrado el botadero y han cerrado el Tajo Jessica. Por lo tanto, y también lo que dicen es que no puede haber ni explotación ni beneficio. En términos cristianos están diciendo que no puede operar la planta de beneficio, en términos cristianos, ¿ya? Es decir que Aruntani ya no debe producir nada. Que ese es el territorio de un sector de la población de Melgar concretamente. Bueno, bien, que de Melgar, claro, pero nosotros concretamente hemos dicho que pare la contaminación, eso es lo concreto, ¿ya? Y el Estado ahora sí, primero yo quiero ver la resolución. Si no vemos la resolución y no lo leemos, puede ser engañoso, porque yo realmente y la población ya no confiamos mucho. Una cosa te pueden decir, te pueden vender cebo de culebra, y otra cosa es una resolución humana. Y es un pendiente. OEFA no quiere soltar esa resolución, dice que es un secreto de Estado.
Y entonces, que nos entregue la ministra del Ambiente, ¿ya? Y que, para decir de qué se trata y para interpretar. ¿Ya? Entonces, de lo que yo he escuchado que ese funcionario de OEFA, que ha estado también en Ocubiri, que no habla en Ocubiri, ¿ya? Imagínense, presta a firmar actas a favor tendencioso de esta empresa minera de Untani, ¿ya? Es lo que ha hecho que se para ese tajo, etcétera, y que no hay planta de beneficio, más o menos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, esperemos la resolución, ¿ya? Que nos entregue la resolución para hacer una interpretación veraz, jurídica, legal, y ver el tema de cierre de mina, ¿no? Entonces, yo debo decir una cosa, que esta empresa sí ha estado operando sus componentes de la tercera modificación sin permiso, ¿ya? Y ha pretendido sacar una nueva operación, un nuevo frente que es Carlos Este, que yo debo decir que recién estamos enterándonos de esto, y Carlos Este ya había sido aprobado en 2011 por el Ministerio, digamos, de Energía y Minas. Entonces, el gran premio que le estaba dando el Ministerio de Energía y Minas a la empresa minera de Untani, a esta empresa que contamina, era darle, por medio de la consulta previa, la licencia social para Carlos Este, ¿ya? Y ha salido un documento emanado por la Oficina de Asuntos Ambientales Mineros, donde dice que se suspende la consulta previa, ya hasta nuevo aviso que haya condiciones. Pero saben que no lo tengo acá el documento, más adelante te lo puedo mostrar, y el documento que ellos dan es un oficio dado a los presidentes de Jatucnayo y Vilcamarca, y yo diría que es una actitud de coacción y de perseguimiento a la autoridad política, al alcalde Cosme Cariguaynacho. ¿Saben qué dice ese documento? Dice que no se puede llevar la consulta previa porque el alcalde se opone a inversiones en el distrito, a inversiones de minería en el distrito de Ocubiri. Es sorprendente, y hemos alzado nuestra voz de protesta ante el viceministro del Ambiente, ante el viceministro de Energía y Minas y ante el secretario general de la PCM, y hemos pedido que se rectifique, y la funcionaria directora de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, que ha sacado ese documento falso, tendencioso, que significa perseguir a la autoridad política del distrito de Ocubiri, ella ha argumentado que ha hecho su informe en base a el informe de la Oficina de Conflictos del Ministerio del Interior de Puno. Habría que preguntarle a nuestro gran amigo Edson Ortega, que es el encargado, coordinador de esa oficina, ¿no?, si es verdad lo que es. Y si es verdad, es muy lamentable el papel del Ministerio del Interior de esa oficina de conflictos, porque lo ponen al alcalde como si fuera que él se opone a la consulta previa, se opone a la inversión privada, y lo hacen ver como un tipo violentista. Claro. Entonces, yo te voy a alcanzar ese documento, ya que lo tenemos en mano, pero tajantemente ha dicho esta funcionaria que ese oficio ha salido según el informe de la Oficina de Conflictos Sociales del Ministerio del Interior de Puno. Y sabemos quiénes están ahí. ¿Ya? Entonces, yo emplazo a esta Oficina de Conflictos Sociales del Ministerio del Interior en Puno, que es dirigida por el señor Edson Ortega, Portugal, para que se pronuncie sobre lo que ha dicho esta directora. Estamos en eso, es una gran experiencia, aún la batalla, hemos ganado la batalla, aún falta terminar la guerra, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias a ti, Julio, y gracias, Yeka.
reveladora entrevista que se ha desarrollado sobre este tema, siempre este tema fuerte, ¿no?, de la empresa Aruntani en Ocubiri. Bien, de esta manera estamos llegando también a nuestro punto final y simplemente dos agregados. Primero, que el día de mañana en su programa Hablemos de Nuestro Mundo en Radio Pachamama vamos a tocar el tema de mujer, identidad y territorio a partir de las 9:30 en Pachamama. Y tal como lo veníamos anunciando en el programa, el día 22 y 23 de junio se va a desarrollar el primer coloquio de pensamiento andino y feminismo descolonial. Esto organizado por un grupo de entidades, pero una de ellas obviamente es IDECA. Entre el 22 y 23 de junio están cordialmente invitados. Así es que pueden hacer sus más informes en idecaperú.org a fin de que puedan tomar conocimiento de este importante coloquio que se está organizando. Bien, llegamos de esta manera al punto final y nos vemos la próxima semana.